Cada miércoles nos da muchísimo gusto presentar a Juan Carlos Herrera y justamente el día de hoy no es la excepción. Lo tenemos aquí en el estudio, es nuestro asesor financiero y tenemos mucho de qué platicar. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Andrea, un placer. Katia. Bienvenido, qué gusto también. saludarte, Juan Carlos. Y bueno, hemos visto en redes sociales un tema que se volvió viral y estamos hablando de la persona que deja su camioneta en una agencia de seguridad o en una agencia pues donde la compra y de pronto se la encuentra en la calle manejada por unos menores de edad y sobre todo de ahí nos nace la duda, ¿qué hubiera pasado si estos menores tienen un accidente? ¿El seguro cubre cuando va manejando un tercero? ¿No lo cubre? Cuéntanos, por favor. Claro que sí, pues como comentan, justamente nos sorprende esta noticia a todos, donde uno asume que al hecho de dejar tu auto en una agencia, pues va a estar seguro precisamente, ¿no? Y es gracias al GPS justamente que esta persona se da cuenta que se está dando un uso indebido de su vehículo y que está siendo circulado por diferentes partes de la ciudad, ¿no? Entonces, imaginen ustedes que estos menores que traían la camioneta llegan a colisionar, llegan a atropellar a alguna persona o inclusive derriban algún monumento, algún árbol, ¿no? Entonces ahí justamente surgía la pregunta de, oye, ¿y este seguro que se tiene por la camioneta va a cubrir o no va a cubrir esto, ¿no? Sabemos que hoy la ley nos obliga a que por lo menos si tenemos un vehículo lo tengamos asegurado en una responsabilidad civil, que quiere decir que si con mi vehículo yo ocasiono un daño a un tercero en su coche, en su propiedad o atropello a alguien, pues bueno, entra esta póliza de responsabilidad civil para hacer frente a ese percance o ese suceso. Cuando nosotros contratamos una póliza de seguro de auto, lo vamos a denominar como cobertura amplia cuando tenemos 4 coberturas, que es daños materiales, robo total, la responsabilidad civil y los gastos médicos a ocupantes, ¿sale? Ahora bien, si yo tengo mi vehículo y yo te digo, Katia, te voy a prestar mi vehículo para que te puedas estar transportando en él, y tú al estar manejando el vehículo llegas a colisionar, llega a atropellar a alguien, a chocar con alguien más, no pasa absolutamente nada. La aseguradora se va a hacer cargo de esta situación. El problema viene cuando yo dejo mi vehículo en un servicio, es decir, en un taller mecánico, en una agencia automotriz o inclusive, para que veamos, en un autolavado, ¿sale? O sea, cuando yo dejo mi vehículo en un resguardo de cualquiera de estos establecimientos o el mismo valet parking, ¿sale? Que me están cobrando por este servicio, entonces si llega a haber un percance, es el negocio el que se tiene que hacer responsable de esa situación. Oye, Juan Carlos, ¿y cómo determina eso la aseguradora? Es decir, nosotros como dueños del carro y propietarios del seguro, ¿tenemos que avisar cuando lleguemos a uno de estos establecimientos a dejar nuestro auto? No necesariamente, lo que sí es, tenemos la obligación nosotros que cuando estamos enterados del percance, tenemos la obligación inmediata de reportarlo a la aseguradora. Entonces, si yo a la aseguradora le reporto, porque me hablaron del taller mecánico y me dicen, oye, ¿sabes qué? Que acaban de chocar tu carro, y yo hago una llamada a la aseguradora diciendo, ¿sabes? Yo dejé mi vehículo en este taller mecánico y me acaba de reportar el mecánico que acaba de chocar, entonces la aseguradora pues va a decir que sea la póliza de responsabilidad civil del taller el que se haga cargo de ese percance como tal. Y de ahí radica la importancia de que hoy muchas personas que tienen sus propios negocios como talleres mecánicos, autolavados o valet parking, pues no cuentan tampoco ellos con una póliza de responsabilidad civil para poderle hacer frente a este tipo de situaciones. Totalmente de acuerdo contigo. Y después en el valet parking o en los autolavados te entregan el coche todo golpeado, con algunas rayaduras. Prefieren no decirte nada y te llevas esta muy mala noticia. Ahora, también me surge la duda de qué sucede si el auto va conducido por menores de edad, que fue el caso de la noticia viral. Iban unos menores de edad. En el caso de esta noticia, ellos no tenían el permiso, pero si tuvieran el permiso del padre, del dueño, ¿sí te cubre el seguro o no por ser menores de edad? De esto depende mucho de la aseguradora, porque sí hay aseguradoras que contemplan
que inclusive un menor de edad haciendo la vagancia se pueda subir al vehículo queriendo manejar y que pueda hacerle un daño al propio vehículo o a otro vehículo, sí lo pueden llegar a cubrir, pero como tal sí dependería mucho de la aseguradora si lo tiene estipulado en sus condiciones, porque hay algunas aseguradoras que sí lo muestran esto como un plus de venta, para decir, si tú tienes hijos pequeños y de repente en la vagancia ellos agarraron las llaves de tu vehículo, lo sacan de la cochera y llegan y le pegan al carro del vecino, te lo voy a cubrir porque lo tengo estipulado precisamente por ese tipo de situaciones. Oye, Juan Carlos, en este caso que estamos platicando, que se hizo viral, surgen muchos supuestos. ¿Qué hubiera pasado si el dueño del carro habla a la aseguradora y reporta como robado su vehículo? Porque él lo está viendo que no está en el sitio donde lo dejó. Sí, pues se le da parte también a Fiscalía del robo, se inicia una carpeta de investigación y obviamente pues lo que hace la aseguradora pues es empezar también a buscarlo. En el momento que se hubiera encontrado la unidad, se le hubiera regresado al dueño sin ningún problema, pero sí hubiera quedado ahí también esa carpeta ya de investigación o esa averiguación abierta, ¿no? Totalmente, y bueno, pues también hay que pensar en qué podemos hacer cuando pues salimos de viaje y normalmente en carretera pues cambiamos, no sé, de estado o incluso de país. Ahí tiene cobertura cuando vienen otras personas al volante, porque algunas veces es cansado y te cambio el volante, ¿sí lo cubre o no? De hecho, muy buena pregunta, el seguro como tal ampara de manera nacional y algunas compañías aseguradoras también emiten una póliza de responsabilidad civil en los Estados Unidos. Sabemos que a veces aseguramos un vehículo aquí en Jalisco y nos sale con nuestra RC para Estados Unidos y pues dices, bueno, pues no lo voy a ocupar, pero en cambio para, por ejemplo, estados como Nuevo León, Chihuahua, pues sí es importante contar con una RC en los Estados Unidos. Algunas te lo emiten sin ningún costo, este tipo de responsabilidad civil en los Estados Unidos, y en otros casos sí tendría algún costo extra poder emitir una responsabilidad civil para el vehículo en los Estados Unidos. Juan Carlos, y retomando un poco lo que mencionabas hace un momento de que los establecimientos en donde podemos dejar nuestro carro y ellos se hacen cargo, sus pólizas, pues en caso de que algo suceda, sería recomendable entonces que como usuarios, al llegar a uno de estos establecimientos, sí estemos con la seguridad de que ellos cuentan con ese tipo de pólizas donde nos van a amparar algún desperfecto o algún daño que pueda sufrir nuestro vehículo. Sí, de hecho, al momento de que te entreguen quizá el ticket, que podamos verificar que manifiesten que tienen esta responsabilidad civil y que en caso de que sufra algún tipo de colisión o daño a nuestro vehículo, pues ellos se puedan responsabilizar de dicha situación. ¿Y qué pasa en caso de no tenerlo? ¿Ya correspondería a nosotros hacernos cargo de ese daño, de ese posible daño que pueda surgir? ¿O definitivamente la recomendación sería buscar otro establecimiento donde sí tenga ese tipo de cobertura? Cuando ya son establecimientos de gente de mucha confianza, pues lo más adecuado podría ser, al momento de tener una colisión, algún tipo de situación, pues poderle manifestar a la aseguradora que tú se lo habías prestado expresamente a fulanito para que lo trajera el carro y que habías tenido un percance y no que lo habías dejado en su establecimiento o en el taller mecánico y que fue el mecánico el que lo estaba moviendo, ¿no? Okay. Para que pueda tener una cobertura en ese. Recordemos también, y corrígeme por favor, que la cobertura va normalmente hacia el tercero y con nosotros pues habría que pagar un deducible. Correcto. Por lo que si nuestro auto estuviera dañado por algún valet parking, por algún, no sé, autolavado, en algún poste o en algún otro lugar en donde no haya que pagar, al final sí tendríamos que ser nosotros quienes nos hacemos cargo de este deducible. Sí, totalmente. Cuando precisamente la cobertura de daños materiales, cuando tenemos nosotros un percance, la responsabilidad civil se va a hacer cargo de pagarle al tercero, la de daños materiales a pagarnos a nosotros mismos cuando nosotros fuimos los causantes de dicha situación. Y efectivamente, a partir de ese momento vamos a tener un deducible que cubrir para que pueda la aseguradora repararnos el daño y darnos el ticket para el pase
el la servicio agencia. como debe de ser. Así Juan es. Carlos, recuérdanos en dónde te encontramos, cuáles son tus redes sociales. Sí, claro. Me pueden seguir en Facebook, Instagram y TikTok como JC Herrera Finanzas para poder seguir hablando de este y más temas con la gente. Pues síganlo en redes sociales si es que ustedes tienen más dudas al respecto de lo que puede suceder con el seguro de los autos, que también ya viene, bueno, pronto el temporal de lluvias, Claro. en donde también nos gustaría que vengas a platicar acerca de qué sucede con los desastres naturales, que le cae un árbol, que se lo lleva a la corriente, infinidad de situaciones que pueden llegar a pasar. Con mucho gusto, claro que sí. Muchísimas gracias. Él fue Juan Carlos Herrera con toda la información. Le recomendamos que lo siga en redes sociales para que esté bien enterado de todo lo que está sucediendo justamente en el día a día, y además si tiene alguna duda, seguramente él se la va a poder resolver. Por lo pronto hacemos una breve pausa y regresaremos con más a Noti 13 de la mañana.